Ministerios Osana presenta. Abramos nuestra Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. En lo que respecta a Dios, yo necesito hacer lo que Él me pide para que yo pueda ver cómo, al atender sus principios y su palabra, la bendición y la prosperidad que Dios tiene planeada y que Dios ha deseado para nosotros se cumpla. Ok, ahora yo te hago una pregunta. ¿Te falta algo o alguna de estas tres cosas en tu vida? Piénsalo bien. Mi alma, mi cuerpo y después todas las cosas, lo que tiene que ver con lo material. ¿Te falta alguna de estas tres cosas? Y en esta historia, la presencia de Dios está representada en el arca del pacto. Allí está representada la presencia de Dios. Y David sabía que al estar la presencia de Dios representada en el arca del pacto en su casa, en la casa de David, entonces él ahora sí iba a estar completo. Saúl había ignorado todo el reinado de Saúl, el antecesor de David, había ignorado por completo el arca del pacto y hizo las cosas por su propia cuenta, y sabemos la historia, le fue mal. Sin embargo, cuando David es nombrado rey, lo primero que hace es decir, ¿dónde está el arca? Y entonces él está deseoso de traer el arca a su casa, a la casa de David. Y en ese intento encontramos esta historia. Pero David sabía que teniendo el arca de Dios, el arca del pacto junto a él, entonces él iba a estar completo, porque por lo menos sabía que la base de su prosperidad, de su bendición, estaba en Dios. Inmediatamente en el versículo 1 encontramos una situación que yo quiero resaltar con ustedes. David, en todo el tiempo, aún antes de ser nombrado rey de Judá, después de Israel, David siempre, antes de ir a hacer cualquier cosa, antes de ir y pelear contra tal pueblo, antes de ir y atacar o defender a su pueblo, siempre David preguntaba a Dios, Señor, ¿podré ir contra tal pueblo? Yo me doy cuenta que cuando salió David a pelear contra pueblos enemigos, nunca fue derrotado. Pero sí me doy cuenta que David, de manera personal, tuvo 2 derrotas. Y de manera también muy específica, David, las 2 derrotas que tuvo fue esta, él, cuando quiso llevar el arca, y no terminó en su primer intento en llevarla hasta la casa de David. Y la segunda, cuando vio a Betsabé desde lo alto, estaba desnuda, échemela para acá, está casada,
manden a Urias a la batalla, allá que lo maten. Pensó que nadie se iba a dar cuenta. Finalmente llega el profeta y dice, tú has desobedecido. ¿Cómo hacer las cosas para salir adelante? Le ganó a Goliat siendo un muchachito. Saúl no lo pudo matar, aunque llevaba sus ejércitos y lo rodeaban por aquí, lo rodeaban por acá, y le ponían una emboscada, y David salía por otro lado, y venció a todos los pueblos enemigos contra los que peleó. Pero cuando se enfrentó con Dios, cuando iba en contra de la voluntad de Dios, se enfrentó con Dios, ahí nadie gana. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno está en contra de la voluntad de Dios, y yo quiero permanecer en ir en contra de su voluntad, estamos terminados. Era más grande la emoción por querer llevar el arca que buscar entender a Dios. Entonces, nosotros como iglesia, tú como hijo de Dios, no podemos permitir que una emoción nos lleve a dejar de entender lo que Dios pide de nosotros. Es importante que entiendas lo que Dios pide de tu vida, de mi vida, para que pueda estar caminando, para que siga caminando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Pero aquí nos damos cuenta que David no se ocupó en eso. Éxodo capítulo 25. Harán también un arca de madera de acacia. Esa es el arca del pacto. Cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Dice, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Nuestra ocupación cada día es buscar y entender, o preguntarle al Señor, Señor, tu presencia está aquí conmigo. Señor, ¿está bien tu presencia aquí en mí? Señor, ¿cómo estás? ¿Estoy llevándote de manera correcta? ¿Estoy cuidando tu presencia de manera correcta? ¿Estoy atendiendo tu presencia de manera correcta? Cuida lo más valioso que tienes. No es tu casa, no es tu matrimonio, no son tus hijos, es la presencia de Dios. Las cosas no son como yo digo. Las cosas no son como yo pienso. Las cosas no son como yo las quiero hacer. Pero las cosas son como Él lo dice. No es que le dé a Dios lo que yo crea que es lo mejor, ni lo más bonito, ni lo más nuevo, pero es lo que Dios pide. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. David iba danzando, iba feliz con toda esa instrumentación, una orquesta tremenda. Y sin embargo, toda esta adoración, ese tiempo de alabanza que tuvieron en el camino, no fue suficiente cuando se estaba en desobediencia. Toda tu adoración, toda tu alabanza, cuando estás en desobediencia, no tiene sentido. David pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Tan es así que venía feliz, venía alabando, venía danzando, venía gozándose. Sin embargo, cuando Usa quiere detener el arca, viene a ser como que la gota que derramó el vaso de una serie de desatenciones. David creía realmente que estaba haciendo las cosas bien. Y hay gente que piensa que está llevando la presencia de Dios de manera correcta, pero no nos detenemos a preguntar, a buscar, a entender, Señor, ¿realmente estoy bien? Escucha los mensajes del pastor Luis Soriano en la sección de audio de nuestra página www.osana.org.mx.